a culminar ya esta asignación con lo que se llama superficie de revolución. Yo sé que usted está viendo por qué necesitamos que en la longitud de arco que la función sea, que la curva, la función sea rectificable, porque es que vamos a necesitar la derivada. Si la derivada no existe automáticamente, que no podemos integrar, ¿no? Vamos a trabajar lo que se llama superficie de revolución. Primero vamos a definir lo que es una superficie de revolución. Luego vamos a definir cómo se calcula la superficie de revolución. Lo primero que vamos a decir es lo siguiente, que una superficie, ¿usted se recuerda cuando estábamos hablando de áreas de curvas? Sí, y se recuerda el sólido de revolución, aquel que se formaba a hacer girar una región en torno a un eje. Entonces aquí no vamos a girar, aquí no vamos a girar la región, sino que vamos a girar aquí la curva. Lo que implica que lo que se va a formar está totalmente hueco por dentro. ¿Estamos claros? Voy a ilustrar. Superficie de revolución, definición. Superficie de revolución. Definición. Vamos a asumir aquí, necesito asumir, si voy a utilizar la integral para calcular la superficie de revolución, necesito asumir que la curva es una curva que es rectificable. Sea f una curva rectificable en un intervalo sino que lo que voy a hacer es lo siguiente, como es superficie de revolución, lo que voy a requerir es que ya sea continua, ¿estamos claros? Sea f continua en un intervalo y luego la superficie de revolución es aquella que se forma al girar f con respecto a lo que se llama un eje de revolución. A un eje de giro llamado eje de revolución. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la función y igual a que a x cuadrado, ¿sí? Y la giro con respecto a que al eje x, ¿verdad? ¿Qué voy a tener? Voy a tener esta figura aquí. Sí, más o menos, con respecto al eje. Sí, eso es lo que se llama. Si yo giré la curva, yo estoy asumiendo que yo estoy girando la curva y igual a qué? A x cuadrado. ¿Qué se me va a formar? Se me va a formar lo siguiente. Se me va a formar. Esto es lo que se llama. Sí, es como si yo le diera un corte, ¿verdad que sí? Y se abriera. ¿Estamos claros? Bien, esto es. Aquí yo no tengo volumen, pero sí tengo área. Sí. Es una superficie de revolución. Por ejemplo, una función lo más general posible, una función como esta, f,
que yo la hago girar con respecto al eje X. Puede ser con respecto al eje X y respecto al eje Y, ¿no? Si yo la hago girar, lo que se me forma aquí, si yo le doy corte, es algo así. Evidentemente que aquí yo no tengo volumen, pero sí tengo área. ¿Por qué? Porque la superficie de revolución está definida como hacer girar que es aquella que se forma hacer girar que F, la curva. Hago girar la curva. No hago girar la superficie, perdón, la región que está bajo ¿qué? Bajo F, sino es la curva. ¿Se entiende? No sé si me doy a entender. Ok. Entonces, si yo quiero utilizar la integral definida para calcular el área de una superficie de revolución, aquí sí voy a tener que asumir que la función tiene que ser rectificable. Para la definición, no necesariamente. Me basta con ser ¿qué? Continua. Pero aquí sí voy a tener que asumir que la curva tiene que ser rectificable. ¿Se entiende esa parte? Si quiero aplicar la integración. Las integrales de superficie de revolución son menos complicadas que las integrales de longitud de arco. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar después que haga la prueba de la... Cálculo del área de una superficie de revolución. Aquí vamos a asumir lo siguiente: si quiero utilizar la integral, necesito que la curva sea rectificable. ¿Para qué? Y voy a probar por qué. Por la fórmula. Sea F rectificable en un intervalo I abierto. Sí, entonces el área de la superficie de revolución que se obtiene al hacer girar F con respecto al que se obtiene al girar F con respecto a un eje indicado es, por ejemplo, si el eje es el eje X, doctor, o cualquier eje paralelo al eje X, la ecuación viene siendo eso. Área va a ser igual a la integral de AB de 2pi r en X por la raíz de 1 más f' en X al cuadrado diferencial de ¿qué? De X. ¿A qué se le parece? Ahora, si el eje es el eje Y o un eje paralelo al eje Y, sí, el área de la superficie de revolución va a ser igual a 2pi la integral de R en Y. Voy a poner de C a D, de C a D, para que no se confunda, ¿no? Ajá. Raíz cuadrada de 1 más f' en Y al cuadrado diferencial de Y. Se ve, doctora, bien nítido. Póngase para acá, venga. Gracias. Sí, vamos a hacer la prueba de esto. ¿Qué le parece?
Prueba. Una prueba muy sencilla. Prueba. Es una superficie de revolución, ¿verdad que sí? Por ejemplo, aquí yo tengo a F. Sí. Si yo la hago girar, ¿qué va a pasar? La hice girar con respecto. Tengo a F, que la voy a hacer girar con respecto al eje ¿qué? X. Sí. Cuando yo la corto, ¿qué voy a tener? Voy a tener esto. Ajá. Nota que no tengo volumen, pero sí tengo ¿qué? Ah, aquí está el eje de las X. Evidentemente. Aquí yo tengo el radio en cada instante, ¿sí o sí? El radio es un C sub I cualquiera. Sí. Aquí, como yo hice el corte, aquí está, el área transversal es una circunferencia, ¿verdad que sí? Es un círculo. Entonces de aquí a aquí, usted sabe que la longitud de un círculo en cada instante va a ser ¿qué? 2pi por qué? Por radio en el C sub I. En cada instante, aquí C sub I, en cada instante cualquiera. ¿Estamos claros? Ahora, aquí hay un pedacito aquí hay un pedazo de qué? De curvo, ¿verdad que sí? Entonces, esta parte sería ¿qué? Sería que la raíz de ¿qué? De delta X sub I al cuadrado por delta Y sub I al cuadrado. Y sabemos que eso va a ser igual a ¿qué? A 1 más delta Y sub I al cuadrado sobre delta X sub I ¿qué? Al cuadrado por delta X sub I. Lo vimos en la construcción de longitud de arco, porque es que precisamente la longitud del arco por la longitud de la circunferencia es lo que me da el área de la superficie de revolución. Entonces, este pedacito que está aquí, sí, o sea, el área de ese pedacito que está aquí, que tiene el C sub I aquí, ¿verdad? C sub I, el área de ese pedacito va a ser igual a ¿qué? Ese delta sub I va a ser igual a ¿qué? A 2pi por R en C sub I, sí, por la raíz de ¿qué? De 1 más delta Y sub I sobre delta X ¿qué? Sub I al cuadrado por delta X sub I. ¿Me están siguiendo? Ese pedacito que está ahí. Claro, si yo saco ese pedacito que está aquí, lo voy a poner aquí arriba. Sí. Aquí yo tengo que el C sub I, ¿verdad que sí? Este es el eje. Es el eje. ¿Y qué va a pasar, señores? Que es una tira que antes era ¿qué? Un círculo, ¿verdad que sí? Con un radio con un espesor aquí muy pequeño, tan pequeño como yo quiera. Y que esto va a ser que igual a ¿qué? A delta L que sub I. Que delta L sub I es esto. O sea, delta L que sub I. Sí, entonces ¿qué va a pasar? Que precisamente el pedacito que está aquí, el largo, viene siendo que 2pi por R C sub I. Pero ¿quién me da aquí el espesor? La longitud de esto que está aquí. Por eso es el producto de esto que está aquí. Entonces, cuando yo hago la suma, sígame por favor. Cuando yo hago, por ejemplo, cuando yo hago la suma, ¿qué va a pasar? O sea, que el área va a ser aproximado, entonces el área de toda esta región completa. Porque yo voy a llenar eso de ¿qué? De rectángulo, ¿verdad que sí? Que es como si fueran tiras que tuvieran que. Y que yo abro, como la lata de leche, imagínate que usted etiqueta de leche Carnation, tú la abres, la tienes así, se forma ¿qué? Un rectángulo. Y tú puedes ver eso como un rectángulo, como tiras de rectángulo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo sumo todos esos rectángulos que formo aquí, que no son rectángulos nada porque tengo curvas allá, ¿verdad? Pero que los delta X sub I son tan pequeños que parecen que rectas y por eso simulan rectángulos, ¿no? Y voy a construir sigo allá. ¿Cómo sería? Igual a que a la sigma de igual a 1 hasta n de 2pi por R C sub I
¿Por quién? ¿Por la raíz de quién? De 1 más delta y su i sobre delta x que su i. Todo eso cuadrado por delta x que su i. Ahora, cuando yo hago que n tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Que esos rectángulos de ustedes se convierten ¿en qué? En líneas, casi en líneas. Hemos probado que la línea tiene espesor ¿qué? 0. La línea tiene espesor 0, por eso digo casi línea, ¿no? Tiene ancho 0 una línea. Entonces, cuando yo explico que cuando el límite, cuando n tiende a ser ¿qué? Infinito, o la norma de la partición tiende a ser ¿qué? 0. ¿De quién? De la sigma de igual a 1 hasta n de 2pi r en c sub i, por raíz de quién? De 1 más delta y sub i sobre delta x que sub i al cuadrado por delta x sub i. Recuérdese que en el video en este video, en los videos previos, cuando estábamos en longitudinal, porque trabajamos con longitudinal, decíamos nosotros que el hecho de que n tienda que a infinito hace que es equivalente a decir que el límite cuando delta x sub i tienda que hace 0 de delta y sub i sobre delta x sub i. ¿Pero a qué es igual eso? O sea, que esto va a equivaler a esto. Esto implica esto. Lo que implica que esto va a ser igual a ¿qué? A la derivada. Sí, por lo tanto, puedo tener como resultado lo siguiente. Que ese límite es una suma de rimas. Miren los componentes de la suma de rimas. Esta va a ser ¿qué? Mi función f en c sub ¿qué? C sub i. Sí. Va a ser igual a ¿qué? A la integral de a b de 2pi del radio en términos de x. Pero cuando n tiene infinito, yo voy a tener un radio para cada valor de ¿qué? De x. ¿Por la raíz de quién? De 1 más f' en x al cuadrado por el diferencial de ¿qué? De x. Y lo hemos probado ahí. El mismo análisis se hace, ¿verdad? Que sí, cuando para este caso que está aquí. ¿Alguna duda al respecto? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, si a mí me piden calcular por aquí. Bien, doctora. Ay, mi madre. Si a mí me piden. Si a mí me piden calcular, por ejemplo. La función de x. Sí, por ejemplo, determine el área de una superficie de revolución. Formada al girar la gráfica, ¿ves? Una superficie de revolución formada al girar. Mire cómo dice. Al girar aquí. F en x igual a qué? A x cubo. ¿Verdad que sí? ¿En qué intervalo? Del 0 al 1. En el intervalo de 0 ¿qué? Al 1. Bien. Bueno, yo sé cuál es la gráfica de la función en Q. Ella viene así, más o menos. De 0 a 1 esto es 0. Cuando ella aquí es 1, ahí es 1. Pero a girar ¿dónde en la gráfica? Con respecto al eje X, ¿verdad? Formada, voy a borrar aquí, formada al girar f en x igual a x cubo respecto al eje x en el intervalo 0,1. Sí. Si yo lo hago girar, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener lo siguiente. O sea, esta es mi gráfica, mi curva. Esta es mi curva. F en x igual a que a x cubo. Cuando yo lo hago girar, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente.
Sí.